también es un honor y un privilegio hablarle al pueblo del Líbano y de todo el mundo. Quizás con suerte, inshallah, llega a Palestina y también al pueblo de Gaza. Hacemos esto porque somos judíos y ruego al Todopoderoso que me conceda su sabiduría, su verdad, para que pueda transmitir su mensaje y así santificar su nombre y traer paz al mundo. Es fundamental que el mensaje que representa a los judíos, fiel al judaísmo y fiel a la Torá, sea escuchado y aceptado en todo el mundo. La opinión y lo que decimos yo y mis colegas, o por ejemplo ahora en Ginebra, en Suiza, en la conferencia de la ONU, lo que estamos diciendo es la opinión del pueblo judío que vive en Palestina y en la Palestina ocupada, que viven en Al-Quds, los que viven en Nueva York y Canadá, en Reino Unido, donde quiera que estén en todo el mundo. Los que son fieles al judaísmo están totalmente en contra de la existencia del Estado sionista de Israel. Nuestra religión es contradictoria, diametralmente opuesta al sionismo y a la existencia del Estado de Israel. Nuestra religión del judaísmo son 3000 años para estar subordinados a Dios, para emular a Dios. Así como Dios es compasivo, nosotros debemos ser compasivos, no matar ni robar. Y el sionismo es un movimiento de 150 años. Es una transformación al nacionalismo. Es gente que detestaba la religión judía. Decidieron hacer su movimiento y establecer su soberanía, un hogar nacional vacío de piedad. Pero querían hacer esto en un lugar práctico, en una tierra donde deberían tener éxito. Querían ir a Uganda, a la Patagonia, una tierra muy exuberante, pero se dieron cuenta que para tener un apoyo masivo, para ser un país soberano, necesitaban que el mundo los apoyara. Entonces decidieron ir a Palestina y para obtener el apoyo masivo del mundo, se disfrazaron con el nombre de Israel, que es Jacob, y la Torá Israel, la estrella de David, y le dicen al pueblo, oh, Dios nos dio la tierra, y simplemente estamos recuperando lo que es nuestro. Esto es falso, evidentemente falso, es mentira, es repugnante, criminal y una nakba. Desde su punto de vista, ¿cuál es la solución? La solución a esta cuestión es eliminar por completo el Estado de Israel, el regreso de los judíos que llegaron a los territorios palestinos ocupados a los países de donde vinieron. La ayuda del Todopoderoso. El pueblo confunde el judaísmo, el pueblo judío con el sionismo y el Estado de Israel. Entonces piensan que si dices que el Estado de Israel debe ser desmantelado, debe terminar, eso significa, Dios no lo quiera, una tragedia para el pueblo judío o la nación judía o el judaísmo. Pero eso no es cierto. Por el contrario, los judíos han convivido con los musulmanes durante cientos y cientos de años. Los países musulmanes y los países árabes fueron los que acogieron a los judíos a través de las cruzadas y la Inquisición. Y a lo largo de estos cientos de años de sufrimiento judío, abrazaron a los judíos. Pudimos vivir juntos en los mismos patios y cuidar a los hijos de cada uno. La diferencia de religión no es un impedimento para la convivencia en paz. Siempre vivimos juntos, creemos en un solo Dios. Tenemos una religión claramente diferente, pero eso nunca fue un problema. El pueblo judío respetaba a los líderes del mundo árabe y musulmán. Los líderes árabes y musulmanes respetaban al pueblo judío. Nuestros mayores rabinos, autoridades de la Torá, surgieron de las tierras árabes musulmanas, Rambán, Maimónides, Abu Zeira, todos estos grandes gigantes del liderazgo judío. Los rabinos florecieron en tierras musulmanas y bajo el Imperio Otomano en Palestina vivimos juntos. No hubo ningún problema. Lo que sucedió fue que hace unos 100 años hubo la declaración de Balfour y los sionistas de Europa, que no eran religiosos, obtuvieron permiso para tomar el control y crear una tierra. Y de esa manera están sofocando, oprimiendo y desterrando, rechazando a la población indígena, al pueblo de Palestina. El pueblo de Palestina no quiere ser expulsado de sus tierras, no son antisemitas, lo que ellos llaman antisemitas, no son antijudíos, simplemente no quieren una acción criminal que les robe sus casas. Se debe hacer con un perpetrador sobre ellos. Entonces se oponen. La pregunta es, ¿cuándo se elimina esta ocupación? ¿Existe el problema de que los judíos convivan con los musulmanes? No.